Hola amigos, bienvenidos al video número 8 de su curso Gráficas Inteligentes con Excel Avanzado. En este video vamos a comenzar a revisar todo lo concerniente a las tablas dinámicas, partiendo de una tabla que comenzamos en los videos anteriores, de un ejercicio que ustedes pueden descargar desde la página del curso que se llama ejercicio 01, del cual ya hemos convertido previamente en una tabla. Creamos un conjunto de columnas partiendo de la información original y ahora tenemos la información mucho más tabulada, y esto nos va a permitir ahora analizar mejor los datos que vamos a convertir posteriormente en gráficos. Inclusive aplicamos en el video anterior formatos condicionales a nuestro cuadro, y vamos entonces ahora a comenzar a revisar todo lo que tiene que ver con gráficos dinámicos y tablas dinámicas. Fíjense que nosotros previamente hayamos convertido un grupo de datos que pudo haber sido digitalizado o transcrito en forma manual o descargado de algún sistema de la empresa, y en este caso tenemos un histórico de facturación de ventas, de donde tenemos por ejemplo el vendedor, tenemos la fecha de pedido, la fecha de entrega, el año de la facturación, el mes, el día, el trimestre, el semestre, en qué temporada se facturó, qué tipo de día era, el total de días de entrega en días continuos o en días hábiles. También tabulamos los estimados de entrega por estado, tenemos el cliente, si se cumplió o no se cumplió con la meta de entrega, tenemos el estado, el nombre del producto, la categoría, los precios y el tipo de venta, si fue el mayor o de tal, de acuerdo a unas condiciones que nosotros configuramos en una hoja denominada matrices y variables. Ahora, ¿qué hacemos con este volumen de información? Fíjense que tenemos dos formas de presentar los datos. Podemos presentarla en un reporte detallado, que sería imprimir todo este cuadro completo que va desde la fila 1 hasta la fila 28.281, o presentar solamente los indicadores o el resumen de la información en forma tabular o en forma de gráfico. Tenemos dos formas de resumir la información. Pudiésemos ir filtrando el cuadro. Por ejemplo, si queremos saber cuánto fueron las ventas en Carabobo, yo puedo filtrar el cuadro en la columna estado y dejar solamente marcado el estado Carabobo, aceptar. Y como estamos en una tabla, podemos entonces pedirle la consulta a la tabla, que a través de una herramienta, estando ubicados en una celda de la tabla, nos vamos arriba a la derecha en las opciones que aparecen nuevas y que son solamente visibles cuando es una tabla, que es herramientas de tabla. Y esta herramienta trae una forma de consultar los datos en forma de resumen, si queremos tabularlo para graficarlo, que usando una herramienta de las opciones de estilo de tabla denominada fila de totales. Observen que al marcarla, automáticamente en la última fila de este cuadro, agrega una fila adicional que tiene como título en la primera columna total. ¿Ok? Y la metodología es la siguiente: si nos ubicamos a lo largo en forma horizontal de la fila total, podemos entonces ahora ubicar la columna que contiene la información que yo requiero. Por ejemplo, si yo estoy dentro de la tabla, fíjense que los encabezados siempre quedan fijos en la parte superior. Eso me permite entonces ubicar cuál es más rápido, cuál es el campo que quiero calcular. Si quiero saber, por ejemplo, las ventas del estado Carabobo, me coloco columna fila total bolívares, fila total, en esta celda, que es la intersección de las dos fila columna, y observen que esta celda tiene una lista desplegable que nos permite preguntarle directamente a la base de datos el indicador que yo necesito. Suma de las ventas, aquí tenemos suma, y observen que aquí tenemos entonces la suma de las ventas, 5.450 millones. Cantidades vendidas, aquí tenemos la suma. Fíjense que es un conjunto de funciones entre estadísticas y matemáticas, en las cuales el primer listado está promedio, cuenta, contar números, máximo, mínimo, suma, desviación estándar, varianza, y tenemos más funciones. Si queremos la suma de las unidades vendidas, acá la tenemos, 94.846. El IVA, igualmente, si queremos el promedio del impuesto que se retuvo en Carabobo promedio, ya que tenemos entonces el impuesto, o la suma, aquí tenemos entonces la suma, 654 millones. Esta sería una forma de obtener datos en forma resumida de un cuadro como este histórico para no autograficar. Lo único es que deberíamos, aparte, tener un cuadro entonces con el nombre del estado y vaciando los valores que vamos obtenido en la consulta. Sin embargo, en Excel hay una serie de herramientas, sobre todo hay una que destaca en el análisis de datos, que es la herramienta tabla dinámica. Quizás es la tradicional para hacer este tipo de trabajo, aunque existen ahora las herramientas Power Tools de Excel que nos permiten también hacer este tipo de análisis. Pero vamos a comenzar con tabla dinámica. Si queremos dejar de ver la fila total, simplemente nos vamos estando ubicados en una celda de la tabla a herramientas de tabla,
y desmarcamos la opción fila totales que está en opciones estilo de tabla. La desmarco y automáticamente la fila totales desaparece. Y si quieren quitar el filtro que tiene el cuadro, observen que el cuadro tiene un filtro, por eso solamente está mostrando la información del estado Carabobo. Nos vamos a ir al menú contextual, datos, y acá en la sección ordenar y filtrar, fíjense que hay un embudo más pequeño que tiene la opción de borrar y quita en este caso la opción del filtro que tenemos aplicado, y ahora fíjense que podemos ver todos los estados, o sea, la data completa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener, por ejemplo, los resultados completos de las ventas a nivel del estado Carabobo? Hay varias formas usando de acceso a una herramienta denominada tabla dinámica. Una sería colocándote en cualquier celda del cuadro que quieres analizar, en este caso este gigantesco cuadro, para obtener, por ejemplo, las ventas, resúmenes, la suma de las ventas por estado, que sería la columna, en este caso la columna total, total pagado, o las ventas ante la facturación, o las ventas ante la facturación, el IVA y el total pagado, por estado o por categoría o una combinación. Usaríamos entonces una herramienta denominada tabla dinámica que nos permitiría analizar toda esta información que tengo acá y presentar en forma de indicadores. ¿Ok? ¿Cómo comenzamos? Le comenté hace un momento, es colocándonos en una celda de la tabla dinámica y presionando botón derecho del mouse. Observen que tenemos varias opciones. Si queremos hacer un análisis rápido, acá tenemos una opción análisis rápido. Y en la parte inferior derecha tenemos los diferentes análisis que podemos hacer. Puede ser resaltando la información con formatos condicionales, que fue lo que hicimos en el video anterior, donde tenemos barra de datos, escala de colores, conjunto de iconos, valores mayores que 10% de los valores por encima, por debajo. Como eso rápido, nos aparece el formato condicional en la parte inferior derecha. Ahora, si queremos presentar en forma de gráfico, acá tenemos entonces que tenemos que insertar un gráfico dinámico con la información que tenemos en nuestro cuadro. Tenemos totales, nos permite verificar información con la fila total, como lo hicimos hace un momento. Por ejemplo, sumar, tendríamos que estar en una celda diferente para nosotros poder acceder a los datos, por eso le voy a decir cancelar acá. Pero vamos a decirle botón derecho nuevamente, analizar, análisis rápido, perdón. Y tenemos también entonces presentándolo en forma de gráfico, en forma de totales, que es lo que les estaba comentando hace un momento, que debo estar en una celda vacía para tomar entonces la decisión de qué indicador quiero de la base de datos. Tengo la opción de presentarlo en una tabla dinámica. Observen que tengo entonces, puede ser una tabla nueva o una tabla dinámica. Dice, por ejemplo, en este caso te muestra algunos ejemplos de qué puedes visualizar tú en forma resumida en esas tablas. Una tabla que tenemos, por ejemplo, una venta por estado. Puede ser en forma de mini gráfico, que son de línea, columna, de ganancia y pérdida. Y estos elementos los vamos a ir viendo a medida que avancemos en nuestro curso. Pero supongamos que yo quiero una tabla dinámica. Entonces le digo, bueno, quiero analizar los datos de este cuadro gigante y quiero ver las ventas por estado. Entonces podemos escoger, por ejemplo, tabla, y acá tenemos, por ejemplo, una vista parcial de la tabla que obtendríamos. Entonces vamos a marcar la opción tabla dinámica, que nos va a llevar a una hoja nueva. Fíjense que nos lleva una hoja nueva de cálculo. Y acá tenemos entonces el resumen de ventas por estado, como un cálculo que tomo por defecto, que coincidentemente es igual a lo que yo necesito, que serán las ventas por estado. Acá las tenemos. Fíjense, acá tenemos entonces las ventas de Anzoátegui hasta Zulia. Fíjense, un cuadro ordenado en forma alfabética donde tenemos la suma de las ventas por cada estado, y aquí tenemos las ventas generales, el total general, 38.000 millones de bolívares. Observen que mientras estamos en este cuadro resumen, que es una pequeña tabla dinámica, del lado derecho tenemos una herramienta vertical que se llama campo de tabla dinámica, donde te muestra todos los campos que tenemos en nuestra tabla denominada facturación, y con los cuales podemos analizar y presentar la información en forma de resumen. También tenemos dos regiones, una región en forma de cuadrícula en la parte inferior, con el título arrastrar campos entre las áreas siguientes: filtro, columna, filas y valores. Observen que en filas está el estado, aquí lo tenemos efectivamente, y en la parte de los valores tenemos el cálculo que se hizo. ¿Cuál es el secreto de la tabla dinámica? La tabla dinámica es una herramienta de datos que te permite analizar información y presentarla en forma de cuadros y gráficos.
De hecho, son cuadros interactivos con el usuario. Por eso le decía que era la herramienta por excelencia en Excel para presentar este tipo de cuadros y gráficos donde el usuario pudiese interactuar con la información. Filtro, si hablamos de filtro de la tabla dinámica, se refiere al campo o a los campos. Cuando hablo de campo me refiero a los títulos de las columnas. Columnas que nos permiten segmentar la información completa del cuadro. Columna es la información que va a aparecer subclasificando la tabla, en este caso en forma de columna. Por ejemplo, si yo quisiera estas ventas por mes y uso la sección columna, me aparecerían las ventas subclasificadas, en este caso por mes. Debería escoger entonces quién va a contener las columnas o de qué se alimentan las columnas. En este caso sería del mes de la facturación, que lo tenemos acá. Y vamos a hacer una prueba. Si yo arrastro el mes de la facturación como si fuese un botón, fíjense, y lo coloco en la sección columna, automáticamente me muestra las ventas por mes. En este caso me muestra por mes. Así también tenemos la sección fila, que es la que me indica qué quiero resumir o qué se va a mostrar resumido en forma de fila. Fíjense que en este caso son los estados. Pero si quitamos estados de acá, observen que el cuadro se contrae y muestra solamente totales por mes, porque aquí la información está resumida en forma de mes. Si ya no quiero ver las ventas a nivel de estado, sino a nivel de vendedor, basta con que tome el campo vendedor y lo coloque en la sección fila, y automáticamente el cuadro me va a mostrar resumido en forma de fila los vendedores que tenemos en la base de datos, ya que tenemos las ventas por mes por vendedor. En valores me está mostrando la información que yo quiero resumir en la tabla dinámica, que puede ser una o más columnas. Aquí tenemos solamente la suma de total bolívares, pero si quitamos este campo, observen que el cuadro queda vacío. Y si queremos saber ahora cuánto retuvimos por mes por vendedor del impuesto, buscamos el campo IVA y lo llevamos a valores, y automáticamente aquí tenemos entonces cuánto fue el monto retenido de IVA por cada vendedor en cada mes. ¿Okay? Y si esto queremos segmentarlo, por ejemplo, para cada año, usaremos la sección filtro. Por ejemplo, aquí vamos a colocar año de facturación en filtro. Y observen que en la parte superior tenemos entonces la posibilidad de escoger qué queremos nosotros visualizar en ese cuadro. Por ejemplo, el año 2013. Fíjense que el cuadro me está mostrando ahora solamente el resumen de las ventas del año 2013. Pero si ahora quiero ver el año 2014, observen que el cuadro automáticamente cambia. Y si escogemos, por ejemplo, el 2015, también el cuadro automáticamente va a cambiar para mostrarme la información que se adecua a este segmento de datos. Igualmente, esta tabla dinámica también puede venir acompañada de una gráfica. Por ejemplo, si me coloco en una celda de esta tabla dinámica y nos vamos fíjense que en la parte superior aparece una herramienta nueva, pero ahora con un fondo de color violeta y con las pestañas analizar y diseño. Si quiero acompañar este cuadro resumen con una gráfica dinámica, nos vamos a la sección analizar, y acá tenemos entonces en la sección de herramientas tenemos gráfico dinámico. Deberíamos escoger el gráfico que se adecua a este tipo de tabla. Por ejemplo, solamente perfecto en nuestro ejemplo. Aquí tenemos entonces la gráfica de estos datos. Vamos a ocultar un momento estos botones. Y ahora observen que tengo mi tabla con el gráfico que la acompaña. Este gráfico va a ir actualizándose al mismo tiempo que se actualiza la tabla si utiliza un segmento de datos. Por ejemplo, yo quiero analizar las ventas, por ejemplo, del año 2016. Aceptar. Observen que cambia la gráfica y también cambia la tabla. Tenemos entonces tenemos los vendedores y con sus ventas por mes, y aquí tenemos la gráfica que acompaña este tipo de datos que estamos mostrando. Y si cambiamos por ejemplo el año a 2013, también cambia la gráfica junto con el cuadro. O si cambiamos ahora las ventas del 2015, y también cambia el cuadro y también cambia la gráfica automáticamente cuando tengo presentado la información. Esto nos permite, por ejemplo, ahorrar cuadros y ahorrar tiempo al momento de armar los cuadros y gráficas para una presentación, porque yo puedo interactuar directamente con el cuadro y que los gráficos muestren los datos que yo estoy segmentando en este momento. Este es un pequeño ejemplo de lo que van a hacer las tablas dinámicas, como una pequeña introducción, y a partir del siguiente video vamos a ir desarrollando cada uno de los modelos de tabla dinámica y los gráficos que se pueden generar y los tips a tomar en cuenta para presentar la información correctamente. Bueno amigos, esto es todo por este video y nos vemos ahora en el video número 9. Que tengan un feliz día.